Buenas, nuevamente un gusto saludarles, Jean Delgado Montoya, profesor de química, y en esta semana les mostraré la planificación relacionada con la nomenclatura UPAC desde el punto de vista del sistema stock y del sistema estequiométrico. Esto como continuación de la semana 1, donde vimos la clasificación de los compuestos según el número de elementos diferentes y según la naturaleza. Para ello, recordemos que es importante tomar en cuenta que trabajamos bajo el método de la indagación, ¿verdad? Partiendo de la focalización de los estudiantes, la exploración que ellos hacen, la contrastación que nosotros hacemos bajo el conocimiento, literatura, textos, bibliografía, fuentes de Internet confiables y, por supuesto, no menos importante, la aplicación donde evaluaremos las habilidades que han llegado a desarrollar nuestros estudiantes. Es importante tomar eso en consideración. Recordemos que la idea de la planificación o de la didáctica de la química es importante hacerlo utilizando sustancias de uso común en el hogar eh, o bien que podemos ver en redes sociales que sean de fácil acceso. Esto para tomar en cuenta que todos tienen la oportunidad de experimentar más en este paradigma constructivista por el cual nos regimos actualmente. Dentro de las sustancias en el hogar encontramos pues soda cáustica, encontramos un tren oxidado, encontramos sal de mesa, encontramos el estómago con el jugo gástrico, ¿verdad? Que sería el ácido clorhídrico para digerir los alimentos. Parte de ello también es que en la nomenclatura UPAC, pues en esta parte colocaremos los nombres de las sustancias, así como las fórmulas químicas. Para ello necesitamos ciertas reglas que nos lo ofrecen el sistema stock y el sistema estequiométrico de la nomenclatura UPAC. Recordemos que UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El método de indagación en el que nos vamos a basar es pues que tomamos en cuenta el indicador, ¿verdad? Que extrae los datos, hechos, acciones, objetos como parte del contexto más amplio y complejo, los criterios de evaluación, como es aplicar el sistema stock y estequiométrico para la nomenclatura de los compuestos inorgánicos que rodean al ser humano, por eso es importante las sustancias de uso común, y los indicadores del aprendizaje es que descubre relaciones de casualidad entre el sistema stock y estequiométrico para la nomenclatura de los compuestos inorgánicos que rodean al ser humano, así como justifica la solución de un problema a partir del sistema stock y estequiométrico para la nomenclatura de los compuestos. Para ello, tomamos en cuenta la primera actividad que haríamos, que es la focalización. Ahí nosotros, basados en los conocimientos de los estudiantes y analizando lo que sucede a su alrededor, se les solicita a los estudiantes que den respuesta a varias interrogantes de forma individual en un diario de doble entrada. Para ello se les plantea una serie de preguntas relacionadas con sustancias de uso común, actividades cotidianas. Entre ellas, ¿reconoces qué elementos forman el agua cuando hacemos una electrólisis? ¿Sabes qué sustancia es la que exhalamos en nuestro proceso de respiración y por qué es importante para las plantas? ¿Conoces lo que le pasa a un clavo al estar expuesto al aire? ¿Sabes cuál es la sustancia que se encuentra en el estómago y permite hacer el bolo alimenticio? Esto es importante para que el estudiante se enfoque. Y aquí les muestro el diario de doble entrada donde vienen las preguntas generadoras en la columna a la izquierda y en la columna a la derecha ellos respaldan el aporte que ellos hacen y empiezan a indagar con fuentes confiables de textos o de Internet. Por supuesto, es importante anotar las fuentes bibliográficas consultadas. En la parte de exploración, como la segunda actividad, recordemos que nosotros previamente asignamos grupos de exposición de 4 integrantes, en donde los chicos o los estudiantes van a dialogar sobre los distintos aportes de ese diario de doble entrada. Tomarán 10 minutos. Luego, posteriormente a ello, en cada estación encontrarán 4 viales. Bueno, vamos a tener 4 estaciones en el aula. Recordemos que podemos trabajar dentro del aula y fuera del aula. Para ello, estas viales tendrán muestras incógnitas de la 1 a la 4. En el 1 tendremos agua, en el 2 carbono y oxígeno que se encuentra en el aire, en el 3 un clavo oxidado, en la 4 una sal de mesa. También encontrarán cajas Petri con diferentes sustancias como cintas de magnesio, azufre, sal de mesa nuevamente. Y se les pedirá a ellos que continúen con un procedimiento asignado que se encuentran al anexo 1, que ya se los voy a mostrar, para posteriormente retornar a sus lugares y tomar nota. Dentro de la exploración, aquí tenemos el anexo, ¿verdad? Que es importante los materiales que van a utilizar
Y por supuesto el procedimiento. En esta parte del procedimiento habla sobre óxidos, entonces toma la caja Petri 1, describa lo que observa, toma la caja Petri 1, huele el contenido, tal y como se lo indica el profesor, ¿verdad? Hay diferentes formas para oler los contenidos de sustancias químicas. Tome una pequeña muestra de las pinzas universales, colóquela sobre el quemador, anote lo que observa. Eso es importante en la parte de exploración. Ellos van a empezar a ver, bueno, mira qué interesante. Estoy colocando un metal en el fuego nos está proporcionando el oxígeno y ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo un óxido metálico donde cambian las propiedades de las sustancias iniciales. Esa parte es la exploración. Aquí observamos la estación 1, ¿verdad? Aquí tenemos los viales que se mencionaban, las cajas Petri, ¿verdad? Las pinzas universales, el mechero de alcohol, y eso mismo se observará en la estación 2, 3 y 4. Para la parte de la contrastación, que es la actividad 3, el docente por medio de una presentación PowerPoint señala las características de los compuestos binarios, la formulación, nomenclatura y UPAC según el sistema Stock estequiométrico, de los óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidrácidos, hidruros, sales binarias, compuestos covalentes. Recordemos que las sales binarias, conocidos como compuestos iónicos también. Explica las características que tiene cada sustancia que se encuentra en los viales y cómo se clasifican según el número de elementos diferentes y según la naturaleza. Para ello cuentan con 80 minutos. Entonces acá se les muestra a ellos y se les proyecta, bueno, cuál es el sistema stock, qué implica, cómo sería la formulación de las sustancias y cómo se daría el nombre correctamente para sustancias químicas, tomando en cuenta cuándo se deben colocar entre paréntesis o no el número de oxidación. Asimismo, para los óxidos no metálicos, que este pasaría a ser el sistema estequiométrico, utilizando prefijos que me indican la cantidad de cada uno de los elementos en el compuesto. Heptaóxido de dicloro, por ejemplo. Asimismo, trabajamos con los hidruros metálicos, con los hidrácidos, con las sales binarias. Parte de lo que está haciéndose, se está haciendo en la contrastación para que el estudiante pueda contrastar, pueda comprender el concepto que nosotros brindamos sobre cada uno de las sustancias químicas y cuál es la forma correcta para nombrarlos y formularlos. Por último, y no menos importante, la aplicación. Nuevamente en las estaciones, en los grupos asignados anteriormente, realizan la segunda parte del experimento del anexo 1. Esto corresponde a formar diferentes compuestos binarios y tomar en cuenta el comportamiento de algunos hidrácidos. En este caso, ¿verdad? Ya habíamos visto en parte de la exploración que los chicos llegaban y colocaban el metal sobre el oxígeno, o qué pasaría si colocamos una cinta de pH en una sustancia desconocida, nos podría identificar si es un ácido o una base. Entonces vamos a las estaciones y observamos en la estación una cinta de magnesio que la colocamos en el fuego del mechero de alcohol y se forma un óxido donde libera energía, por lo cual eso me permite indicar que la reacción de oxidación es una reacción exotérmica y estoy avanzando más allá de lo que estamos viendo con la nomenclatura. En la estación 2 podemos ver cómo colocaríamos el azufre que se encuentra en los volcanes a la hora de colocarlo en el mechero y va a formar un óxido no metálico. Asimismo, en la estación 3 podemos ver que colocaríamos cintas de magnesio en los diferentes viales que teníamos anteriormente y con ello identificar el tipo de acidez, el nivel de pH que puede tener cada una de las sustancias incógnitas y de esa forma identificarlos como ácidos y bases. Asimismo, en la estación 4, con esta escala de pH, ¿verdad? Y aquí tenemos la sustancia 1, la sustancia 2, por ejemplo, en el agua que es un pH neutro. Por último, presentar un reporte, ¿verdad? Con una serie de preguntas, en este caso son 6, relacionadas con el tema y la comprensión. Esto nos permite ver qué habilidades han desarrollado los estudiantes con este tipo de planificación basadas en el método de la indagación como parte de la didáctica de la enseñanza de la química. Espero que les haya gustado y sea de mucho provecho para sus clases y pueda aportar bastante a la forma de enseñar diferente la química.